entiende como emociones a reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Fisiológicamente, las emociones de una persona se pueden ver manifestadas a través de una expresión facial, sus músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso o del sistema endocrino, por ejemplo. Asimismo, conductualmente las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, acciones o ideas. No obstante, las emociones mal gestionadas pueden llegar a dominar la conducta y alterar la alteración de cada uno de nosotros, así como la atención del ser humano hasta el punto de causarle un grave daño emocional y condicionar su vida. Pero, ¿qué entendemos por emoción tóxica? ¿Qué es la sabiduría emocional? ¿Cómo podemos superar emociones como la ansiedad, la angustia, el apego o el rechazo? ¿Cuáles son las 4 fases del miedo? ¿Cómo se pasa del miedo al trauma? Bien, pues esta noche tenemos el honor de tener en este programa, en Luces en la Oscuridad, a Bernardo Estamateas. ¿Hay crisis cuando sale Bernardo Estamateas en televisión o no, Bernardo? Sí, por supuesto. Las crisis son situaciones obligadas y necesarias en la vida de todo ser humano. Y bueno, lo que para uno puede ser una situación de cambio, no necesariamente lo es para otros. Para alguna gente hablar en público puede ser una crisis, para otra gente presentar un trabajo, para otra gente formar una pareja. Lo importante es saber de que las crisis son parte de la vida. Hay crisis universales, normales, estar en pareja, tener un hijo, todo eso. Y lo importante, bueno, tener los recursos internos para resolverlas y seguir adelante. ¿Tener un hijo nos puede llevar a estar en crisis? Por supuesto. Exactamente, existen 4 tipos de crisis, ¿no? Las primeras son las normales, las evolutivas que llamamos. Ponerse en pareja, casarse, tener un hijo, la llegada del primer hijo, la entrada del hijo en el colegio, la entrada del hijo en la adolescencia, separarse. Bueno, son crisis que llamamos evolutivas, son normales y nos atañen a todos. Después hay otro tipo. Sí. No, perdóname, Bernardo, ibas a decir que hay otro tipo de crisis. Claro, hay otro tipo de crisis que son un poco más complicadas, que son las accidentales, que son las inesperadas. Un caño en el baño que se te rompe, un accidente, una enfermedad que golpea tu puerta, la pérdida del trabajo, y en general estas crisis son abruptas, son inesperadas, nos traen un enorme shock emocional y en general tendemos a buscar culpables, ¿no es así? Uh-huh. Culpar al gobierno, culparnos a nosotros, culpar a nuestros padres, y estas son también crisis que llamamos accidentales, que son un poco más complicadas que las anteriores. En tu último trabajo, en tu último libro de Ediciones B, Emociones tóxicas, así es como lo titulas, Emociones tóxicas, y justo debajo en subtítulo, Cómo sanar el daño emocional y ser libres para tener paz interior. Sabemos, Bernardo, incluso podemos leer también, incluso en entre líneas, que las emociones que no han sido bien asimiladas llegan a confundirnos porque llegan a crear ciertas patologías muy severas, ¿no? Cuando una persona esa emoción que le ha embargado no ha sabido canalizarla o asimilarla, pues puede llegar a producirle un trastorno importante en su salud. Pero tú hablas también de esas emociones tóxicas en tu libro. ¿A qué te refieres? ¿A estas que generan patologías? ¿A las que no nos hacen crecer? ¿A qué te refieres? Bueno, me refiero a todas las emociones que las guardamos, las encapsulamos, las mandamos a algún órgano de nuestro cuerpo. El enojo guardado puede ir al corazón, la bronca puede ir al estómago, los miedos pueden ir a los intestinos, la envidia puede ir al hígado. Sabemos, por ejemplo, hoy que muchas enfermedades hepáticas, muchos conflictos hepáticos tienen que ver con la envidia. Así que todas las emociones que las guardamos van a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo hace una alarma, suena para decirnos que hay algo que hay que sacar, que hay que gastar, que hay que expresar. Uh-huh. Esto te diría como primer medida que sería una emoción tóxica, ¿no? Sí. También cuando tenemos emociones como los celos, la envidia, el odio, que son emociones que lastiman, que dañan, que hacen mal no solamente físicamente, sino emocional y espiritualmente. Uh-huh.
Emociones, inteligencia emocional. Goleman ya hablaba de esas inteligencias emocionales. Tú hablas de emociones tóxicas también, versus pasiones. Ya Aristóteles también hace 25 siglos, ya nos hablaba de esas pasiones que incluso él clasificaba en 11 pasiones duras y concretas, ¿no? Pero en tu libro, con emociones tóxicas, Bernardo, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Qué es lo que voy a leer? ¿En qué me va a ayudar tu último trabajo, tu último libro? Bueno, primero en entender que todos sentimos cosas, sentimos emociones. Lo bueno es que las emociones pasan rápido, son fugaces, todas. Felicidad, alegría, miedo, bronca. Y poder entender cómo funciona cada emoción. Siempre las emociones están disparadas por una creencia o un pensamiento. De acuerdo a cómo yo pienso, es como yo voy a sentir. Si yo pienso, por ejemplo, que estar solo es malo, entonces voy a sentir tristeza. Entonces, revisar las creencias y cambiar las creencias pueden cambiar nuestra manera de sentir. Esto es lo primero. Otro elemento que desarrollo en el libro es tomarnos tiempo para identificar qué sentimos. En psicología hay una palabra que es alexitimia, que habla de la gente que le cuesta reconocer lo que está sintiendo o le cuesta expresar lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Se enferma, trae una enfermedad psicosomática para expresar algo que no podemos expresar con palabras. Es decir, que desarrolla en el libro la importancia de que nos curamos hablando, nos curamos estando juntos con otros y nos curamos poniendo en palabras fundamentalmente lo que estamos sintiendo. Antes hablábamos con una oyente que daba gracias a una colaboradora de este programa. Entiendo yo que cuando alguien, aunque le cueste, ¿no?, se atreve a dar ese paso en un momento determinado, no, pero no desde el punto de vista de que le cueste porque no sea agradecido, sino porque nos cuesta muchas veces hablar en público o dirigirnos a alguien. Los nervios hacen una mala pasada, ¿no? Pero cuando uno exterioriza ese sentimiento, a eso me refiero, Bernardo, uno se libera de esas emociones, uno empieza a tener más paz interior. Claro, cuando expresamos lo que tememos, deja de ser peligroso. Recién hacías mención a la gente que tiene miedo a hablar en público, ¿no? Sí. Dentro de los trastornos de ansiedad están las fobias, y una de las fobias más frecuentes es la fobia social. El miedo a hablar en público, el miedo a ser evaluado, el miedo a ser criticado. Desde miedo a dar un examen, miedo a hablar por teléfono, miedo a tener una pareja, miedo a equivocarnos, que hace que la gente tenga un enorme grado de timidez, de inhibición, por miedo a la crítica y a la humillación. Y justamente una de las técnicas que le enseñamos a la gente es que lo diga. Cuando tenés que dar una charla delante de gente y tenés mucho miedo a equivocarte, decirlo, blanquearlo, como decimos. Sí, miren, tengo mucho miedo a equivocarme, a cometer el error. Justamente el poder decirlo ya nos descarga gran parte de la ansiedad, que es una de las emociones que hoy han crecido, te diría, a nivel mundial. Claro. Bueno, de alguna manera, cuando hablamos de inteligencia emocional que habla Goleman, sí que estaríamos hablando de lo que está hablando Bernardo Stamatea. Estamos hablando de conocer nuestras propias emociones, nuestros propios apegos, nuestros fallos, y de ahí empezar a darle un poco de inteligencia a esas emociones, a buscarle una salida. Claro, los médicos tienen un dicho que dice: no se puede curar al que no se sabe enfermo. Claro. Si yo no reconozco, tengo que ser un poquito más investigador privado de mi propia historia, ¿no? Por ejemplo, tomemos una emoción como los celos. El celoso, ¿qué le pasa? Tiene miedo a perder la pareja, miedo a perder un trabajo. Entonces, ¿qué hace? Vive comparándose y cree que ese tercero, real o imaginario, va a robarle la pareja en este caso. ¿Y eso de dónde nace? De una inseguridad interna. ¿Y el celoso qué hace? Controla: no te vistes así, no vayas acá, no hables con tal. Si el celoso puede ser un poquito investigador privado y decir, bueno, esto no tiene que ver con cómo ella o él se viste o a dónde va o con quién habla, sino que tiene que ver con una inseguridad mía, con una baja estima mía, entonces recién ahí uno puede trabajar en su propio mundo. Es decir, descubrir nuestro propio talón de Aquiles, en vez de echarle la culpa a todo el mundo y poner siempre la pelota afuera, mirar para adentro. Esto ya es un elemento de introspección muy terapéutico que hace que uno pueda crecer. Bernardo, no obstante, en la sociedad actual
la competitividad que la vemos abordando todos los días crece a la velocidad de la luz, tú lo dices también en tu libro. En este sentido, las personas que exageran y se burlan de los errores de los demás son precisamente las personas más inseguras, ya que intentan por todos los medios descalificar a su competencia, ya que lo ven como un rival directo, ¿no? Pero claro, si en un momento determinado uno que le da miedo hablar en público y dice, perdón ustedes que me vaya a equivocar, pero no estoy acostumbrado o me va a dar miedo, estamos dándole la razón, de alguna manera, al envidioso o al malo, al que no nos quiere bien. No, justamente, fíjate que reconocer las debilidades es que cuando somos más fuertes. Solo los fuertes reconocen sus debilidades. Uh-huh. Solo los omnipotentes, narcisistas e inseguros las tapan. Uh-huh. ¿A quién le gusta trabajar con una persona que se cree perfecta? Que está todo el día yo nunca me equivoco, yo soy perfecto y ustedes no saben nada. A nadie lo soporta. Te contratan por tu capacidad en el trabajo, te despiden por tu carácter. Entonces, la gente hipersegura es la más insegura. Cuando una persona puede mostrar sus errores, no hay nada más lindo que trabajar con alguien que se equivoca, con un ser humano. Entonces, reconocer las debilidades es una gran señal de fortaleza. Por supuesto que siempre va a haber envidiosos y demás, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a usar las dos palabras más poderosas que son sí y no, establecer límites y enseñarle a los demás cómo queremos que nos traten. Querer es poder. Dices, ¿cómo utilizo la palabra? A mí me gusta la palabra sí, ¿no? Más que el no, ¿no? Pero ¿cómo utilizar también el no? Bueno, la palabra no es una palabra extraordinaria. Necesitamos las dos palabras porque tienen que ver con los límites. Saber cuándo decir vamos y cuándo decir basta. Sí. Si no usas la palabra no, es probable que venga la gente tóxica, abusadora, maltratadora y descalificadora. Uh-huh. Si alguien te pide dinero y no sabes decirle que no, si alguien abusa de tu tiempo y no sabes decirle que no, si tu jefe te pide cosas que son imposibles de hacer y no le decís que no, si tus hijos piden que cuides a tus nietos y no le decís que no, necesitamos ambas palabras. Y fundamentalmente creo que el lema tiene que ser sí a lo bueno, no a lo malo. Uh-huh. Una persona que sabe ponerle límites a lo malo se cuida. Y cuando una persona se cuida, se valora, se respeta, es probable que atraiga gente parecida y es probable que atraiga más cosas buenas y menos gente tóxica. Confucio llegó a decir que el que domina su cólera domina su peor enemigo, ¿no? También dijo, si hay rectitud en el corazón, habrá belleza en el carácter. Si hay belleza en el carácter, habrá armonía en el hogar. Si hay armonía en el hogar, habrá orden en la nación. Si hay orden en la nación, habrá paz en el mundo. Desde luego es todo una concatenación de emociones o de sentimientos. Emoción versus pasión, Bernardo. Bueno, la pasión por definición significa algo descontrolado, aunque popularmente lo usamos de manera positiva, ¿no? Estoy apasionado, qué linda pasión. Sin embargo, por definición significa algo descontrolado. Las emociones son buenas, hay que sentirlas, hay que aceptarlas, pero no hay que permitir que nos controlen, no hay que permitir que dominen nuestra vida. Recién hacías mención a la ira. Uh-huh. Enojarse no es malo, enojarse es bueno. El tema está qué voy a hacer con ese enojo. El enojo es la fuerza interior cuando aparece una piedra en el camino. Ahora, ¿qué voy a hacer con esa fuerza? ¿Voy a usarla para destruir la piedra o voy a usar para pegarle al que puso la piedra? Ahí está el punto. Está bien. Bien, y cuando hemos tomado ya la resolución y resulta que no hemos sabido discurrirla bien o trabajarla bien y llega el miedo, y después del miedo llega un trauma, ¿cómo lo enfoco? ¿Cómo me enfrento a ese miedo y a ese trauma? Bien, bueno, los miedos nuevamente es una emoción normal. Si entra ahora un león ahí en el estudio donde estás, probablemente salgas corriendo, tu cuerpo mande sangre a tus manos para pelearte o a tus pies para correr. Lo más probable es que él mande a tus pies para correr. Sí, seguro. Entonces, el miedo es normal, es terapéutico. Ahora, si entra un mosquito y tu cuerpo manda sangre a los pies para correr, estamos frente a un gran problema, frente a una fobia. Uh-huh. Entonces, fobia es un miedo irracional y persistente. Entonces, esto es lo primero que tenemos que distinguir. Miedo es a un objeto común, normal, pero fobia no. Ahora,
Fundamentalmente, estas fobias, sacando el ejemplo del león, que es poco probable, sí nos sucede cuando el león es mental. Es decir, el diálogo interno, esto es lo que tenemos que cuidar. ¿Qué me digo yo a mí mismo cuando estoy solo? Me van a echar del trabajo, no lo voy a conseguir, esto está muy difícil, y si me enfermo, y si pierdo el trabajo, y si se me cae el techo, y si me muero. Estas preguntas científicas, que son preguntas hipotéticas, que nos llevan a una cadena de preocupaciones. Entonces, cuidar qué nos decimos nosotros a nosotros mismos. Esto es fundamental. Esto no es tener un optimismo estúpido. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no, no. Estoy mal, tengo deudas, estoy con problemas, pero voy a estar mejor. El futuro que viene es mejor que el presente. Tengo la capacidad para levantarme de esta crisis. Un optimismo inteligente, un diálogo inteligente interno hace que los miedos disminuyan para que los podamos controlar. Bernardo, yo soy muy malo para contar chistes, pero me has hecho recordar un chiste que habla también de emociones y que a lo mejor hasta te puede servir ya que hablas de león, ¿no? Tú decías, si entra aquí un león, ¿qué haríamos? Lo más seguro es que saldríamos por la ventana aunque estemos en el 5º piso, ¿verdad? Saltando rápidamente por miedo a que nos pueda hacer, ¿no? Bueno, pues iba un señor por el desierto con un yunque bien cogido, y un señor le pregunta, ¿qué haces con un yunque en medio del desierto? A ver si lo explico bien porque soy muy malo, Bernardo, perdóname. Y dice, sí, pues claro, cuando veo a un león salgo corriendo. Pero saldrás, ¿cómo que sales con él? Sí, porque cuando viene el león dejo el yunque en el suelo y salgo corriendo y voy más rápido. Con lo cual es como decir, bueno, cuando me encuentro con un problema importante dejo las emociones o dejo estos problemas en el suelo y me voy corriendo porque ya vendrá, ya saldrá el sol por otro lado, ¿no? Bien, fíjate que un vaso pesa 20-30 gramos, cualquiera de nosotros lo puede levantar. Sí. Ahora, si yo lo levanto y lo tengo 5 horas, se me acalambra la mano. Los problemas no importa cuánto pesan, sino cuánto tiempo los tenemos encima. Claro. Está bien eso. Santo Por Tomás... eso aprender a meditar, a orar, tener un amigos para rayos, que son esos amigos que les podemos contar nuestros problemas y no dicen ajá, ajá, oh, ajá. Que te escuchan. En lugares de descarga, ¿no? Amigos que te escuchan. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿no? Y siempre me llamó la atención que dice lugares de delicados pastos, son muchos. Todos nosotros tenemos que ubicar cuáles son los lugares de descanso, los pastos verdes, sea leer un libro, salir con un amigo, compartir con alguien, mirar una película. Esos lugares de delicados pastos los necesitamos para no enfermarnos. Santo Tomás de Aquino decía, conócete, acéptate y supérate. Siempre son claves que también nosotros de alguna manera utilizamos cada semana en este programa cuando enfocamos el mismo a partir de la 1 de la madrugada. O sea que nos hace muy bien leer libros como el tuyo, Bernardo, te lo digo en serio, porque despierta no solamente la curiosidad de ese entendimiento que todos deberíamos de tener, en parte a nuestras emociones que a veces están descontroladas, y saber un poquito, conocer que tenemos un potencial tan importante dentro de nuestra mente, que si lo dominamos o lo conocemos medianamente, podemos absolutamente conseguirlo todo. Bueno, me haces acordar a una anécdota que sí, creo que cuenta el Talmud, sí, de un hombre judío que se muere, millonario, y cuando se está muriendo le dice a los hijos, bueno, hijos, me voy a morir, les voy a dejar 2 cartas, quiero que después que me muera, por favor, las lean. El papá se muere, los chicos lloran, y entonces van al escritorio del padre y está la carta número 1. La abren y en la carta número 1 dice, por favor, les pido, hijos míos, ya estoy muerto, les pido que me entierren con las medias blancas. Entonces, consulten con el rabino. Así que los chicos guardan el sobre, hablan con el rabino y le dice, bueno, nuestro papá, el rabino, como ya sabe, nos pidió que por favor lo enterremos con las medias blancas. El rabino le dice, de ninguna manera, ustedes saben por nuestra cultura, nuestra tradición, que la persona va con la mortaja y no puede ser bajo ningún concepto. Los chicos se van muy tristes, vuelven a la casa, abren el escritorio y está la carta número 2. Cuando la abren, la carta número 2 dice, queridos hijos, ya ven que no me puedo llevar ni mis medias. Le han dicho que no puedo ser enterrado así.
Y en esta segunda carta quiero recordarles que lo que sí nos podemos llevar son los recuerdos, las experiencias, las cosas lindas que hemos vivido juntos. Esta es la herencia más grande que les quiero dejar. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Está muy bien. Gracias, Bernardo, por compartirla con nosotros. En verdad, solamente nos recordarán por las cosas buenas que hayamos dejado en la tierra, ¿verdad? Y nos llevaremos eso. Los recuerdos, fíjate que un par de zapatos dura 2 meses o 2 años, pero un buen recuerdo nos acompaña toda la vida. Entonces, invertir en nosotros somos el capital más valioso que tenemos. Dicen que un sueño, si crece más que el soñador, no es un sueño, es un monstruo que te termina aplastando. Por eso el desafío no es solamente tener sueños grandes, sino nosotros crecer más que nuestros sueños e invertir en sembrar recuerdos lindos, porque no nos vamos a llevar ni las medias blancas.